cordial saludo para todos. En esta clase vamos a ver lo correspondiente a los sistemas de puesta a tierra. Este es un tema importante dentro de las instalaciones, ya que se encarga en buena parte de la seguridad, de un tema del estudio, pues, de garantizar la seguridad de equipos y personas que tienen que ver con eh, que están expuestos a los riesgos de origen eléctrico, entre ellos por ejemplo lo que es las tensiones de toque y de paso, también corrientes de falla debido a eh, equipos defectuosos y otros riesgos considerados dentro del RETI. Entonces es un tema también que genera algo de discusión en torno a lo que es algunas medidas de algunas medidas o algunos mitos que se tienen en relación a los sistemas de puesta a tierra. Entonces hay varias teorías y varias estudios, pero lo recomendable es irse directamente a las normas y mirar qué plantean, ¿cierto? Entonces por aquí tenemos en la norma RA 6010 de empresas públicas, tenemos pues como unos aspectos técnicos y unos objetivos de los sistemas de puesta a tierra. Permiten pues la conducción de cargas estáticas o descargas eléctricas atmosféricas. O sea, facilita el camino de retorno a tierra de las corrientes de un rayo, por ejemplo. Limitar a valores seguros, a niveles seguros, los valores de la tensión a tierra de equipos o estructuras accidentalmente energizados y mantener en valores determinados la tensión fase tierra de sistemas eléctricos. Esto ya es lo relacionado con las tensiones de toque y de paso que se pueden generar debido a una falla en un sistema. Limitar tensiones debido a maniobras, por ejemplo lo que es apertura y cierre de líneas, interruptores. Limitar la tensión debido al contacto no intencional con sistemas de mayor tensión. Aislar rápidamente las fallas. Entonces, como ustedes pueden ver, una cantidad de objetivos. Una buena puesta a tierra debe garantizar una baja resistencia y una suficiente capacidad de conducción de corriente, disipación de la corriente de falla, y lo cual va va a depender de una baja resistencia. El capítulo 15 del RETIE que habla sobre las exigencias con respecto a los sistemas de puesta a tierra y sugiere algunos valores, por ejemplo subestaciones de media, 10 ohmios, extra alta tensión, 1 ohmio. Entonces para lograr estos valores ya se hace un diseño previo de una malla que consta de unos electrodos horizontales y verticales, y al final se verifica que el diseño de la malla cumpla con estos valores máximos de resistencia de puesta a tierra. Bueno, por aquí nos hablan de dos de los riesgos que
más están sometidas las personas cuando están en un lugar de trabajo o en general en cualquier lugar de, no sé, por ejemplo, una cancha o un colegio, una escuela, etcétera, una universidad, en su lugar de trabajo. Entonces por aquí nos hablan de la tensión de contacto y básicamente es cuando durante una inyección de corriente a tierra una persona hace contacto con una superficie metálica puesta a tierra que estará a un potencial igual al de la máxima elevación de tierra de la malla mientras está parada en un punto del suelo, o sea que se genera como una diferencia de voltaje entre el suelo y alguna estructura metálica puesta a tierra, por ejemplo una malla de pues, una malla, una viga o no sé, un pasamanos con algún elaborado de algún hecho de algún elemento metálico. De manera resumida, la tensión de contacto es aquella que se aplica al cuerpo al tocar un equipo puesto a tierra estando parado en el suelo cuando se disipa corriente a tierra en sus cercanías. Entonces fíjense que aquí en este dibujo ilustran como el gradiente de potencial, ¿cierto? Ese gradiente de potencial pues ocasiona una diferencia con la parte que la persona está tocando. Y es lo que pues digamos lo que se denomina tensión de contacto. Por otro lado tenemos la tensión de paso, que es de forma resumida es la tensión que se aplica al cuerpo cuando los pies se encuentran a una distancia de aproximadamente 1 metro cuando se disipa corriente a tierra en las cercanías. Entonces aquí está la persona con sus pies separados 1 metro. Aquí está el gradiente de potencial. Miren que hay una diferencia de potencial entre los pies, una diferencia de voltaje. Y este que está a la izquierda experimenta un mayor potencial que este que está más a la derecha, porque miren la curva de la inyección de corriente. Entonces el objetivo de todo sistema de puesta a tierra es limitar estas dos tensiones, tanto de paso como de contacto, a un nivel, digamos, tolerable para el cuerpo humano. No es que siempre sea un valor de cero, sino un valor tolerable. Aquí nos hablan de un concepto que se llama tensión transferida o GPR, que es como, por ejemplo, aquí una tensión, una falla en este neutro, una falla aquí, y se transfiere a tierra y conduce hasta el lugar donde está la persona. Si aquí no hay continuidad, entonces busca, digamos, cerrar por acá y ocasiona afectaciones al cuerpo. Aquí hay una indebida aterrización, por lo tanto puede ocurrir una tensión de toque. Aquí nos explican otros conceptos de GPR y aquí nos dicen que el sistema de distribución de empresas públicas se caracteriza por ser multiaterrizado, en el cual el neutro es puesto a tierra en todos los equipos de protección.
maniobra o transformación, cuando ocurre una falla que involucra el neutro del sistema, la distribución por las puestas a tierra genera elevaciones de potencial a tierra. Ese es el famoso sistema multiaterrizado. Como ustedes pueden ver, la corriente de falla se reparte entre, digamos, las diferentes puestas a tierra. Eso es conveniente, ya que digamos, no impacta el usuario o digamos, la instalación de una vivienda, ¿cierto? Por aquí hablan que una investigación y hablan de otros conceptos. Aquí configuraciones en función de la resistividad, aterrizamiento de estructuras, una cantidad de información interesante desde el punto de vista de instalación y desde el punto de vista técnico. Inclusive pues aquí explican una estructura debidamente puesta a tierra con sus diferentes cantidades de obra. Bien, ahora vamos, ya pues miramos algo de las definiciones que se requiere para un buen diseño. Para un buen diseño de una malla o un sistema de puesta a tierra se requiere conocer la respectiva resistividad del terreno. A partir de esa resistividad se calcula la resistencia. A partir a partir de este valor de resistividad, digamos, se obtiene un valor digamos, de una configuración de electrodos verticales y horizontales, y a partir de esta resistividad se obtiene una mejora en la resistencia de puesta a tierra, en la resistencia de tierra de una instalación. Entonces vamos a ver cuál es el método que plantean para la medida de esa resistividad. Entonces acá hay otra norma de empresas públicas, REA 6014. Por aquí hablan de unos conceptos. Resistividad del suelo representa la resistencia específica del suelo esto específico es por metro, ¿cierto? Es ohmios metro, es por metro del suelo a cierta profundidad o de un estrato del suelo. Se obtiene indirectamente al procesar un grupo de medidas de campo. Su magnitud se expresa en ohmios metros o ohmios centímetros, es inversa a la conductividad. Recordemos que todo material tiene su respectiva resistividad, ¿cierto? Por ejemplo, el cobre tiene su resistividad, el aluminio tiene resistividad, cualquier material, digamos, que pueda conducir tiene su respectiva resistividad. El suelo también tiene su resistividad. Esto por aquí ya es un concepto más de materiales. Bien, por aquí nos hablan de otros conceptos. Aquí nos hablan ya de que el suelo es de naturaleza heterogénea, su composición, y
se puede clasificar en diversos suelos, ¿cierto? Por ejemplo, arcilloso, arenoso, rocoso. Es muy variable la resistividad de acuerdo al tipo de suelo y se pueden encontrar variaciones de acuerdo a, digamos, el tipo de suelo y por eso es importante hacer una medida correcta. Aquí hablan de varios factores: mezcla de suelos, diferentes capas, humedad, temperatura. La resistividad de la mayoría de los suelos aumenta abruptamente cuando el contenido de humedad es menor, o sea, suelos muy secos aumenta cuando la humedad, digamos, cuando el suelo es muy seco, puede aumentar la resistividad. Aquí hay una gráfica en la cual nos dicen que la resistividad es mayor en suelos con menor humedad. Por aquí una gráfica donde suelos con mucha temperatura, por ejemplo, tienen una baja resistividad, mientras que suelos con baja temperatura tienen una más alta resistividad. Todo eso está referenciado en IEEE 2000. Todo esto basado en estudios. Bien, ahora vamos para la medición de la resistividad del suelo. Estas técnicas que vamos a mirar son de acuerdo a esta norma IEEE ST del 83, y para eso pues tenemos que disponer de un equipo para medir. El equipo lo que hace es medir la resistencia de la tierra. Se llama pues el telurómetro. Podemos buscar aquí para los que de pronto al punto P para separar desde el pozo hasta el conector P. O sea, la distancia es equidistante. Acá se conecta el cable auxiliar de cable C del telurómetro y tiene una resistencia. El conector P hay gran cantidad también de información respecto pues a este tema. Entonces la configuración es la siguiente: el equipo o telurómetro trae 4 electrodos. Esos 4 electrodos se configuran de esta forma. Digamos, los electrodos de corriente aquí a ambos extremos, al interior se conectan, digamos, entierran los 2 electrodos de voltaje separados a una distancia A y enterrados a una profundidad B. ¿Sí? Entonces digamos, el telurómetro mide la relación B sobre I, inyecta una corriente de alta frecuencia y si la distancia A es mucho mayor que la profundidad de enterramiento, entonces podremos, esta expresión para la resistividad la podemos simplemente simplificar de 2pi por la resistencia leída por el aparato por la distancia de separación de los electrodos. Algunos telurómetros ya
digamos, calculan directamente la resistividad con esta expresión, ¿cierto? Otros simplemente leen la resistividad, la resistencia, y mediante cálculos pues uno determina la resistividad. Ojo con esta interpretación acá, el espaciamiento A del electrodo se interpreta como la profundidad aproximada a la cual se lee la resistividad del suelo. Para caracterizar la variación de la resistividad del suelo dentro de un área específica, se deben realizar varios grupos de medidas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si esta A mide, por decir algo, 11 metros, eso, digamos que eso se puede entender como si estuviéramos midiendo la resistividad, si estuviéramos leyendo la resistividad a 11 metros de profundidad, ¿sí? Entonces, si aquí separamos esto 11 metros, es equivalente a que si estuviéramos enterrando 11 metros el electrodo para leer la respectiva resistividad. Aquí dice que se deben tomar varias medidas, dado que el suelo puede ser un suelo no uniforme. Esto particularmente es en el método de las dos capas, en el modelo de las dos capas, pues se puede, digamos, puede ser importante este concepto. Bien, entonces aquí se tienen diferentes rutas, se hicieron unas mediciones a diferentes separaciones entre electrodos. Observen que la resistividad como que es menor a mayor profundidad. Por aquí nos hablan de otro método para la cálculo de la resistividad. También es bueno, ¿no? Pues, pero vamos a estudiar el de Wenner. Bien, ahora por aquí nos dan el valor de la resistividad de una varilla. Sí, entonces el método de la variación consiste en medir la resistencia de puesta a tierra de un electrodo tipo varilla. Tenemos todo conocido: longitud del electrodo, radio del electrodo de la varilla, valor de la resistencia medida por el equipo en el lugar donde se enterró la varilla. Por aquí el procedimiento. Entonces se tabulan los valores, se calcula por aquí se dice que se descartan unos valores que tengan una desviación mayor al 50% en relación con su promedio. Se traza una curva de resistividad versus enterramiento por el método de Wenner. Entonces, los modelos usados en suelo homogéneo de dos capas son normalmente con una buena precisión. Aquí hay un método que utiliza Empresas Públicas de Medellín para calcular la resistividad en suelos homogéneos. Se llama el método estadístico Box-Cox. Ver libro Fundamentos de Ingeniería Puesta a Tierra, está referenciado obviamente. Busca un valor con una probabilidad del 70% de ser el valor. Busca un valor con una probabilidad de
70% de ser el valor real. Entonces vamos a mirar un ejemplo. En una columna se calculan los valores, se tabulan los datos de resistividad aparente y medida. En otra columna los logaritmos, se halla la resistividad promedio, se calcula el resultado de x de cada, digamos, de cada valor leído, del logaritmo natural de cada valor leído menos del valor promedio, y al final la desviación estándar. Esto es una, digamos que este valor es una constante, la distribución normal, eso se deriva de la distribución normal para una probabilidad de encontrar un valor de resistividad con un 70% de precisión. Entonces la probabilidad de 70% de precisión, eso se deriva de la distribución normal que se ve en estadística. Pues esta distribución es una campana, es en forma de campana, y vienen, digamos, viene tabulada también, vienen para diferentes intervalos, viene tabulada. Esta sería pues como la, digamos, la expresión. Vamos a mirar el ejemplo. Entonces se tomaron estas medidas de resistividad aparente. Supongamos que el equipo, el telurómetro, midió esta resistividad, o que midió una resistencia de puesta a tierra y se calculó la resistividad. El equipo también calcula esa resistividad como 2 por pi por r, que es el valor de resistencia leída, por A, que es, volvemos aquí a esta expresión, es la clave aquí para que se calculó así de esa forma. Entonces aquí, digamos, se tabulan estos dos, se llevan a una columna todos los 8 valores en diferentes rutas, digamos, una ruta sur y otra ruta norte, o una ruta occidente, oriente. Pueden ser hasta 4 rutas o hasta 8 rutas dependiendo de la precisión, ¿cierto? Entonces aquí sugieren 2 rutas. Aquí simplemente a este valor de resistividad le aplican el logaritmo natural. Recordemos que el logaritmo natural es una función que uno veía en cálculo. Para los que se acuerdan, aquí no me... Bueno, en todo caso, cuando uno estudiaba cálculo, se veía la función logaritmo natural, que era una función monótona, creciente, crecía en el tiempo, pero muy lentamente, ¿cierto? Entonces, pues que ahí me imagino, no estoy seguro, que se deriva pues como el logaritmo. Aquí entonces cada medición de estas, o sea, cada x sub i, le restan el valor promedio, que es 4.10, y lo elevan al cuadrado. Vamos a mirar en Excel entonces, por ejemplo. Esto aquí en Excel, esta es cada x sub i. Aquí promedio. Como pues uno puede, digamos, promedio, cuatro con uno,
Entonces aquí qué hacen, aquí restan cada XV y le restan el respectivo promedio y elevan al cuadrado. Al final se divide por el número de mediciones, que son 8, pues aquí subí simpáticamente, pues es igual a 8 mediciones, son 8 mediciones, entonces dividen, digamos, la suma. Miren que la expresión lo toma como una sumatoria. Estamos haciendo esta parte aquí arriba del numerador, sumatoria, dividen sobre n, que es 8, y sacan la raíz y obtienen la respectiva desviación estándar. Aquí está, punto 35. Entonces dividen por 8, sacan raíz, y uno también puede, sin necesidad de hacer eso, pues directamente en Excel, desviación estándar, ahí desviación estándar, llega y también puede obtenerla de esa forma directamente de las fórmulas de Excel. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bien, ahora se calcula con la expresión. Ya tenemos la desviación estándar. Aquí esta S, ya tenemos la desviación estándar. Probabilidad del 70% pues, de lo que esto digamos, esta constante se deriva de la distribución normal. Aquí nos dicen la probabilidad del 70% de ser, digamos, de precisión, de ser el valor real, un valor de probabilidad del 70%. Entonces tenemos ese valor que por tabla de la campana de la distribución normal es correspondiente a 0.52. Entonces este mismo valor, entonces copiar, entonces multiplicamos por, o sea que esto es una constante, pues prácticamente, por la desviación estándar, sumamos el promedio, que es 4,1. Desde aquí la constante de la distribución normal del 70% por la desviación estándar más el promedio, y exponencial, que es lo mismo que el antilogaritmo. Entonces 72, entonces es lo mismo que nos da acá. Entonces la resistividad es 72.24 ohmios por metro. Ya con este valor de resistividad se le ingresa a un programa de, digamos, de cálculo, o con una plantilla en Excel la cual tenga ajustadas todos los valores para el respectivo cálculo de resistividad según la norma de resistencia, perdón, de puesta a tierra. Por el método de la IEEE, ¿cierto? STD, el método que hablábamos acá más adelante, método de la IEEE. Entonces ya con ese valor de resistividad y conociendo también la corriente de falla, entonces
Entonces ya se procede como a, digamos, la diseño de la malla. Aquí enseguida miramos el modelo de las dos capas. Vamos a estudiar también. Aquí hay miren que el equipo nos da la lectura de R y nosotros tenemos que calcular la resistividad. Otro, digamos, esto sería otro perfil 1, perfil 2, perfil 3. Ya aquí digamos, se saca un promedio. Aquí hay unos casos especiales donde se solicita la resistividad. Cuando se solicita la resistividad en suelos sobre pavimento o concreto, se usan placas de cobre y ya tenemos que ir a estas dos normas. Listo, entonces fuente de corriente, voltímetro, amperímetro, un galvanómetro. Aquí está, pero es básicamente pues el telurómetro. La corriente de falla, pues es necesario modelar la red hasta el punto donde va a ocurrir la falla. Pues en este caso se tiene, por ejemplo, un modelo. En este caso se tiene un modelo de distribución, ¿cierto? Entonces se parte de una subestación, el respectivo equivalente de red. Hay un pedacito, todas estas subestaciones de 13 se parten conductor subterráneo XLP con su debida, pues, ahí está. Luego hay una transición hacia el sistema multiaterrizado en este calibre para garantizar lo que es la regulación, ¿cierto? Luego hay una transición dependiendo de los ramales a un 4 ceros y por aquí se simula una falla. Este elemento es un simulador de falla. Vamos a simular acá. Corriente. Aquí es el valor de corriente. Aquí está. Es de alrededor de 2.5 kiloamperios, póngale. Entonces, pues, corriente de falla que es demasiado alta, pues es una corriente demasiado grande para hacer un sistema multiaterrizado. Pero bueno, ya miramos lo que es suelo uniforme y un ejemplo. Corriente de falla, pues ya miramos que mediante el software ATP se modela los diferentes conductores. Aquí el 266 kc1000 se modela teniendo en cuenta el radio y la disposición en la estructura. El 40 lo mismo, el respectivo características nominales del conductor. Sí, el transformador pues 1327,6, la fuente. Ahora vamos a mirar entonces ya tenemos para empezar a diseñar qué es la corriente de falla y el respectivo valor de resistividad. Ya podemos empezar con el diseño de la malla. No siempre pues es posible el suelo obtener pues como un suelo
homogéneo, entonces se recurre al modelo de las dos capas. Vamos a mirar un ejemplo, ¿cierto? Ese modelo es, digamos, considerando dos resistividades. Por ejemplo, aquí, digamos, se tomaron las siguientes medidas. Se tomaron 15 medidas. La separación de los electrodos bastante variada, bastante buena. Se obtuvo la respectiva resistencia leída por el equipo y la respectiva resistividad calculada. Luego eso se llevó a un gráfico que se puede hacer en Excel. Sí, un gráfico aquí. Entonces, según este gráfico, uno determina la resistividad, digamos, de la capa 1 como la más superficial, y la capa 2 a mayor profundidad, que en este caso 50 metros, pues da unos 100 ohmios, ¿cierto? De acuerdo a esta curva, entonces se toman los valores extremos. Pues aquí realmente no es 400 sino 420, miren acá, y aquí más o menos sería 100. Entonces 420 resistividad de la capa superficial y 100 de la capa más profunda. Bien, entonces determinamos la relación 100 sobre 420, resistividad profunda sobre la superficial, nos dio 0.23, y aquí nos tenemos que ayudar del gráfico de Sunday. Aquí está el gráfico. Esa relación de 0.23 está por aquí encimita de esta. Nos vamos para la parte recta de este gráfico. Este gráfico en un eje muestra resistividad aparente sobre resistividad 1. Esto es separación sobre profundidad, ¿sí? Y cada una de estas familias, cada una de estas curvas es resistividad 2 sobre resistividad 1. En este caso, pues, .23. Entonces nos vamos por esta .2, vamos por aquí y miramos en esta parte que está como en línea recta. Vemos que nos da un valor de 0.5, daría un valor de 0.5 resistividad aparente sobre resistividad 1. Está por aquí, tocaría pues como una interpolación, y si bajamos verticalmente vamos a ver que da 0.8. ¿sí? Entonces repito otra vez, nos venimos 0.23, miramos la parte recta de esta curva, hacia allá 0.5, hacia abajo 0.8, y eso es exactamente lo que nos explica aquí el texto. Este texto de un autor de la Universidad Nacional de Manizales, Samuel Ramírez. Ahí está lo que les explicaba de la gráfico de Sunday con este valor, y conociendo el valor de la resistividad 1 que dio 420 acá esta gráfica, pues entonces calculamos la aparente, nos da 210. Para una aparente de 210 tenemos una profundidad de 8.3. Y recuerden que de la gráfica nos dio A sobre H, no era 0.8 sino 1.8. Entonces vamos a volverla a mirar acá, es
entonces 0.5 acá y bajamos verticalmente 1,8. Esta maría más o menos por aquí, la curva así, por aquí la curva 0.23, 0.5 y bajamos verticalmente 1,8. Luego digamos que ya obtuvimos 8.3, bueno, para una resistividad aparente, ya conociendo resistividad 1, 420, entonces el correspondiente a esa resistividad aparente es 8.3 metros de profundidad. Dividimos aquí para calcular la altura, la profundidad de la capa superior, o sea, de roque, de resistividad 1, ¿cierto? La profundidad de esa capa es 4,61, ¿sí? Ahí está. Entonces la clave de esto es la interpretación de esta gráfica y esta relación 8.3 correspondiente a la resistividad aparente y 1,8 leída de la gráfica de Sunday. Ya con este valor de 4,61 y las dos resistividades, estas dos, y el valor de esta profundidad de la primera capa, ya podemos digamos ir a un software e ingresar los respectivos valores de corriente de falla y profundidad de la primera capa. Para eso existe pues un software libre, es el DGSys. Un informe, dos capas, capa superior 420, capa inferior 100, 461, que es en forma de malla, resistividad. Pues aquí hay que ingresarle pues además otros valores iniciales de 2x2 en el video que les voy a compartir. El enlace está como todo el procedimiento, entonces aquí en forma de malla. También hay otros valores que se ingresan acá. En el respectivo video se explica cómo se ingresan. Este software es, digamos, aceptable, pero al final, bueno, por aquí digamos, uno mira el informe, al final mira el informe, ese es el que imprime pues el problema de este es a la hora de uno imprimir los gráficos, simplemente pues de tensión de toque y de paso digamos permitida. Entonces no hay en algunos Windows, por ejemplo este Windows 10 no permite como imprimir en PDF esas gráficas de tensiones de toque y de paso. El objetivo de este software es llegar precisamente a una tensión de toque y de paso por debajo de unos valores de unos límites tolerables, ¿sí? Ese es el objetivo. Por ejemplo acá
Aquí hay un perfil, aquí está la gráfica donde uno puede observar las extensiones de toque y de paso que les había comentado. Este es suelo uniforme. Aquí saca como un reporte de una malla de la resistencia. Entonces aquí la de contacto, por ejemplo, está por encima de la tolerable. Aquí la de paso está por debajo de la tolerable de paso que se está cumpliendo por tensión de paso. Entonces uno calcula, digamos, va modificando todo esto hasta que cumpla, digamos, con estos límites de toque y de paso por debajo de el valor tolerable. Entonces, por ejemplo, aquí la de contacto está por encima. Imprimir, esto es lo que les decía que no, digamos, no nos permite. En algunos equipos esto sí puede, digamos, sí puede imprimir si no se toma el pantallazo. Aquí se pueden evaluar los diferentes perfiles. Acá un perfil, por ejemplo, de una diagonal por encima de la malla se puede evaluar, por ejemplo, perfil ahí en esa dirección. Eso es un ejemplo que trae por defecto el programa. Este por aquí. Bueno, habría que mirar aquí los ejemplos que trae. Yo les voy a enviar este software, se los envío, y con el video que se tiene grabado de esa práctica, si no seguirlo y llegar pues como a unos resultados. Entonces con eso ya estaríamos mirando la parte del software, aunque existen también plantillas para, digamos, cálculos de sistemas de puesta. Por aquí hay diferentes, una cantidad de información al respecto. Tesis, cantidad de, aquí por ejemplo en esta tesis explican el tiempo de todo lo relacionado con la norma IEEE, la explican pues muy bien. Aquí están los diámetros. Sí.
Hay tutores también acá por ejemplo acá. Bueno, hay cantidad pues de información al respecto. Con eso estaríamos ya como, digamos, finalizando esta clase. Entonces, en el transcurso de la semana les estaría enviando el software y el respectivo video para practicar, digamos, estos conceptos. El software es un software pues que no, digamos, no está, pues es aceptable, pero aún tiene como ciertas limitaciones, ¿cierto? Eh, pero digamos que acá, para estudiar es aceptable. Y bueno, entonces ya para la próxima estaríamos ya con el capítulo de iluminación, conceptos de iluminación. Hablaremos sobre el Dialux, el programa Dialux y algunos conceptos de iluminación, un ejemplo. Y ya para terminar, la última clase sería de protecciones en sistemas industriales o lo que es instalaciones industriales, y digamos enfocado más como a las protecciones, y con un taller estaríamos finalizando ya este curso. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.